Buenas tardes, amada iglesia. Por favor, abran sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 22 al 26, pero nos enfocaremos en el versículo 22 en dos virtudes, en la paciencia y la benignidad. Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, y venimos como un solo cuerpo esta mañana, Señor, unidos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a ser edificados, Señor. Pero primero que nada, Señor, venimos reconociendo que tú eres nuestro Dios soberano, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, Señor. Y venimos, Señor, a presentarte nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor. Te pedimos, Señor, que tú la recibas, Señor, como un perfume agradable, Señor. Y sabemos, Señor, que mientras nosotros te alabamos y te glorificamos, Señor, tú obras en nosotros mediante tu palabra, Señor. En los himnos, en las oraciones y en la exposición de tu palabra santa, Señor. Padre Santo, te pido que esta mañana, esta tarde, tú obres en nuestros corazones, Señor, y bendigas a tu pueblo, Señor. Y seamos transformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Qué bonito es verlos así de cerca. Es muy agradable verlos de cerca y verles su sonrisa. Ya casi no veo y luego de lejos menos. Pero bueno, como hemos visto, la carta a los Gálatas es una defensa ardiente al Evangelio de la gracia. En ella Pablo confronta el error de los judaizantes, quienes querían imponer la ley mosaica como medio de justificación. Y en esta última parte del capítulo 5, Pablo lleva a los Gálatas y a nosotros al corazón de la vida cristiana, al corazón que es vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Y esta es la razón por la cual como equipo pastoral decidimos que predicara esta sección lentamente, tomando el tiempo necesario, con el objetivo de que juntos como iglesia meditemos en el pasaje y juntos profundicemos en el fruto del Espíritu, para que juntos renovemos nuestras mentes y que la doctrina se manifieste en la vida práctica y que lo hagamos especialmente confiando en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque hemos visto que el fruto del Espíritu no es una lista de virtudes que podemos alcanzar por esfuerzo humano. Tampoco es algo que un no creyente pueda fabricar, sino que el fruto es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. La evidencia que nos ha dado vida. Y así, de esta manera, las palabras de Pablo en el versículo 25 deben resonar en nuestras vidas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que Pablo ha llegado a esta sección y nos muestra estas evidencias prácticas y notorias. Evidencias que fluyen de una persona que es recipiente del amor divino. Y hoy nos enfocaremos en dos aspectos o rostros de este fruto: paciencia y benignidad. Ahora, recuerden el contexto: división y legalismo. Y estas cualidades que hoy veremos son el antídoto. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
va a contrastar estas evidencias del fruto del Espíritu para exhortar a los Gálatas. Y las contrasta con las obras de la carne que ya nos dio en los versículos 19 al 21. Es decir, él va a contrastar la paciencia frente a la provocación y la benignidad frente a un juicio maligno. Título del sermón: el fruto del Espíritu es paciencia y benignidad. La palabra usada, macrozumia, en griego se traduce como longanimidad y se refiere a alguien que soporta o aguanta. Literalmente significa larga ira o tardo para enojarse. Y debo aclarar que esta evidencia del fruto que cita Pablo no es la misma que cita en Romanos 5:3, cuando él dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No es la misma porque Pablo usa en Romanos otra palabra. Él usa la palabra hipomone, que también es una evidencia del fruto del Espíritu Santo. Y esta significa perseverancia, y se traduce como una constancia paciente. En otras palabras, la capacidad de mantenerse firme sin rendirse, o permanecer bajo presión, o resistir con firmeza, especialmente en medio de sufrimientos o pruebas. Pero la virtud de la que está hablando Pablo en Gálatas 5 se refiere a alguien que soporta o aguanta en relaciones humanas, como veremos el día de hoy. Donde con esta virtud Pablo se refiere a una paciencia relacional, especialmente hacia otras personas. Es decir, se refiere a la capacidad de soportar ofensas sin buscar venganza, reflejando la misericordia de Dios. Lo vimos ahorita en el catecismo. En términos prácticos se traduce como paciencia prolongada ante provocaciones, tolerancia frente a la injusticia sin buscar venganza o castigo inmediato. Y esta, mis hermanos, está íntimamente relacionada con la misericordia. En Éxodo 34:6 vemos cómo Dios mismo se describe como lento para la ira, grande en misericordia, lo que revela que la longanimidad o la paciencia es un atributo divino. Y es un atributo divino que, escuchen, el creyente refleja. Es decir, es una virtud comunicable de Dios, que nosotros podemos comunicar. Una virtud comunicable de Dios que se manifiesta en los creyentes por obra del Espíritu Santo, como el fruto de haber sido perdonado y regenerado. Es decir, es un reflejo del carácter de Dios en el creyente. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro nos dice: como Dios es paciente con los pecadores, no deseando que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Así que esta paciencia es divina y en Dios es una expresión de su misericordia soberana. Y nosotros, como creyentes, estamos llamados a reflejar. Y hermanos, de hecho, este es uno de los atributos de Dios del que más abusamos. Porque cuando se trata de esperar paciencia para nosotros, queremos que sea sin límites. Pero cuando se trata de ser paciente con otros,
no la evidenciamos. Es decir, queremos que sean pacientes con nosotros, pero nosotros no somos pacientes. Pero como ya dijimos, es un fruto de la regeneración, un fruto de haber sido escogidos por Dios, de haber sido amados, un fruto de haber sido apartados por Dios y para Dios. Vean cómo le dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En este pasaje vemos cómo Dios espera que nosotros comuniquemos y manifestemos su carácter, siendo pacientes como Él ha sido con nosotros y perdonando de la manera como Cristo nos ha perdonado. Y hermanos, cuando un creyente refleja este fruto, se vuelve un instrumento de gracia. Porque no solo es una virtud, sino que también es una herramienta por la cual Dios atrae más pueblo para sí. Por la cual Dios obra en el cuerpo de Cristo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y nosotros lo sabemos, porque hemos sido recipientes de su paciencia y misericordia. Así que un creyente que la refleja se vuelve un testimonio vivo del Evangelio. Y Pablo les está diciendo esto a los creyentes de Galacia. Porque en una forma especial, en la iglesia, con los hermanos, cuando practicamos la paciencia, la unidad se mantiene y se preserva. Y de la misma forma, el creyente debe mostrar la paciencia de Dios hacia un mundo caído, recordando de dónde nos sacó el Señor. Y lo hacemos de la misma forma en que hemos recibido esa paciencia. Hermanos, esta virtud refleja el carácter de Dios y es señal de madurez espiritual en el creyente. Y la mención de la paciencia por Pablo en este punto no es casual ni decorativa, sino que está profundamente ligada al contexto de la carta. Vean el contexto inmediato en los versículos anteriores, en el versículo 15. Vemos el conflicto que existía y Pablo advierte: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo está exhortando a los creyentes a vivir por el Espíritu y no por la carne. Ellos estaban experimentando divisiones, contiendas y provocaciones dentro de la iglesia. Y hermanos, qué vergüenza. Qué vergüenza que dentro de la iglesia no se muestre este atributo. Es verdaderamente de vergüenza. Y por eso Pablo coloca esta virtud y lo hace en contraste, porque él lo estaba viendo. Porque en ese ambiente divisivo, la paciencia de un creyente es esencial para la unidad del cuerpo de Cristo. Y cuando un creyente detiene las murmuraciones y las divisiones, mostrando paciencia, mis hermanos, esto se contagia y hace recapacitar a los demás. Y buscar la unidad en paciencia no es simplemente aguantar o tolerar, sino soportarnos con gracia y humildad, soportar las debilidades del otro sin caer en la ira o el juicio.
Ahora, tampoco se trata de tolerar el pecado indiscriminadamente, ya sea en la iglesia o en tu casa. No se trata de eso, no es así. Porque si eres creyente debes actuar y corregir con paciencia y amor a tu prójimo. Estamos llamados a ser luz. Incluso hacerlo aun cuando la persona corregida no tome la corrección como un acto de amor. Nosotros estamos llamados a hacerlo, pero hacerlo en un espíritu de mansedumbre, en humildad, con gracia. Miren cómo les dice a los Efesios el mismo Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros, en amor. En este solo versículo, Pablo nombra 4 virtudes del fruto del Espíritu, y es porque están íntimamente relacionadas, pues son el fruto del Espíritu, no son los frutos, es el fruto. Y estas virtudes en el creyente, incluida la paciencia, es el fruto de la justificación. En otras palabras, no es una virtud natural, sino una obra del Espíritu en el creyente justificado. En otras palabras, no se trata de mejorar el carácter humano, sino de manifestar la vida de Cristo en nosotros. Así que para meditar podríamos preguntarnos: ¿qué tan paciente soy con mi prójimo? ¿Qué tan paciente soy con mis hermanos? ¿Qué tan paciente soy con mi esposa o con mi esposo? ¿Qué tan paciente soy? ¿Lo soporto con humildad y mansedumbre en amor? ¿Perdono cuando me siento ofendido? Detengámonos y preguntémonos esto, mis hermanos. Ahora, algunos puntos claves para practicar esta virtud, para tenerlos presentes. Debemos recordar el proceso de santificación en el que todos estamos. Es decir, que como creyentes ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero aún vivimos en un cuerpo y un mundo caído. Y en la iglesia convivimos con hermanos que, igual que nosotros, están en un proceso de santificación progresiva. Así que debemos ver la paciencia entre hermanos como la respuesta espiritual a la tensión que pudiera surgir. En otras palabras, ya hemos sido redimidos, pero no hemos sido glorificados. Aún hay un remanente de pecado en todos. Entonces, la paciencia que tienes con otros es una evidencia de que has sido regenerado y de que estás siendo santificado por el Espíritu Santo. Y en el contexto de Gálatas, donde había presiones de volver a la ley por algunos y provocaciones y divisiones, Pablo cita la paciencia como el antídoto contra la carne. Es decir, contra dejarse llevar por emociones, que es lo mismo. Y Pablo cita esta virtud inspirado, porque es la virtud que permite al creyente mostrar gracia y paciencia con el prójimo. Y lo hacemos confiando en la obra del Espíritu Santo. Así que en aplicación para nosotros en la iglesia, al igual que el contexto de nuestro pasaje, la paciencia es una señal de madurez espiritual. Y en momentos difíciles o de contienda como creyentes, debemos ante todo buscar la unidad de la fe. Y mientras llegamos a la unidad de la fe, debemos ser pacientes los unos con los otros, para no dejarnos llevar por emoción, por la carne. Recordemos que estamos en un mundo caído y en una guerra espiritual, y que todos estamos en un proceso de santificación. Así que confía en la obra del Espíritu Santo.
Recuerda, no todos los creyentes maduramos al mismo ritmo. Todos estamos en un momento diferente en nuestras vidas. Pero la paciencia evita juicios apresurados y promueve la unidad. Ser paciente, mis hermanos, incluso con sus pastores. Porque piensen en esto. Hay circunstancias y situaciones particulares en las que no todos tienen el panorama completo. Y es muy fácil emitir un juicio y empezar con murmuraciones. Pero es ahí cuando debemos de ejercer paciencia, confiar en la obra del Espíritu y mostrar el fruto. Pero sean pacientes, incluso con sus pastores, con los hermanos, porque a menudo incluso nuestras decisiones no le agradan a todos. Pero debemos de confiar en que llevamos a cabo ya un proceso en la que por medio de la obra del Espíritu Santo confiamos. Y confía en que nuestras decisiones son basadas en el temor del Señor y que le daremos cuentas a Él. No buscamos quedar bien con nadie, sino con el Señor. Y cuando como creyente mostramos paciencia, estamos permitiéndonos confiar en la providencia de Dios más que en la imperfección humana. En nuestro servicio a los santos, en los ministerios. Los ministerios requieren constancia y paciencia entre los miembros, incluso cuando no se vean resultados. Pablo le dice a Timoteo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Segunda de Timoteo 2:10. Así que el llamado a nosotros para mantener la unidad sigue siendo el mismo, de Colosenses 3:12 al 13. Vestíos de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos si alguno tiene queja contra uno. Hermanos, la paciencia es un fruto que como creyentes mostramos en todas nuestras relaciones, en todas, mis hermanos. Es necesario este fruto en todas nuestras relaciones, absolutamente en todas, mis hermanos. En los matrimonios, la paciencia es una expresión de amor sacrificial. Debemos soportar las diferencias que hay. Tu cónyuge no es tu clon. Y la paciencia te permite amar incluso cuando hay desacuerdos o hábitos que te irritan. Y especialmente en el matrimonio debemos aprender a perdonar repetidamente, como veíamos hoy en la sección del catecismo. Y es ahí, mis hermanos, escuchen, donde la paciencia evita que el corazón se endurezca cuando se acumulan pequeñas ofensas. No deben de acumularse. Así que en lugar de exigir cambios inmediatos, debemos esperar el crecimiento del otro, confiando en el proceso de santificación y que Dios está obrando en ambos. Incluso si tenemos un cónyuge que no es creyente, es lo mismo, mis hermanos. Nosotros, especialmente como creyentes, estamos llamados a reflejar esta paciencia. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es un sello en un creyente. Así que un consejo práctico en el matrimonio: para de criticar a tu cónyuge. Ya sea que lo hagas interna o externamente, porque la crítica desgasta. Y cuando solo vemos lo negativo, nuestra paciencia se agota rápidamente y genera desánimo en el cónyuge criticado y en el que critica, en ambos.
Así que en vez de enfocarte en sus defectos o criticarlo constantemente, dedica tiempo a orar por él. Porque la oración transforma. Y recuerda, no solo intercedes por tu cónyuge, sino que Dios, escucha, también trabaja en tu corazón. Ora que el reino de Dios venga a ti y a tu prójimo, a tu vida. Oren específicamente por eso. Y estamos hablando de un crecimiento espiritual en un matrimonio. Que el reino de Dios venga a ti y a tu cónyuge. Que nos sometamos a su palabra. Porque cuando oramos nuestra perspectiva cambia. Y comienzas a ver a tu cónyuge no como un problema que resolver, sino como una persona que Dios está transformando con amor y propósito. Y esa visión te ayuda a cultivar paciencia, porque reconoces que el crecimiento espiritual lleva tiempo. Es un proceso. Y reconocer esto nos ayuda a ser más compasivos y pacientes. En el trabajo es lo mismo. La paciencia es un testimonio del Evangelio. Porque cuando tienes compañeros difíciles, la paciencia evita la revancha o la venganza y promueve la paz. Y recuerda, si recibes injusticia, la paciencia no es pasividad, sino confianza en que Dios es el juez justo. Él dice, mía es la venganza. Mientras que nosotros debemos ser pacientes para con todos. Consejo para todos. Antes de responder a una provocación, respira y ora brevemente. Toma aire. Detén tu carne. Mortifícala. Ora. Respira. Detén tu mente. Antes de que concluyas y empieces a juzgar. Dios ve nuestro corazón, mis hermanos. Detén tu boca antes de hablar. Y deténla incluso antes de buscar venganza con tus palabras. Dios ve el corazón. Dios es el juez justo y perfecto y Él ha dicho, mía es la venganza. Así que, pero sobre todo recuerda, la paciencia transforma ambientes tensos en oportunidades para la gracia. Transforma ambientes tensos en oportunidades para la gracia. El fruto del Espíritu es paciencia. Y después de mencionar la paciencia como fruto del Espíritu, Pablo no cambia de tema, sino que profundiza en cómo debe vivirse esa paciencia dentro del cuerpo de Cristo. En Gálatas vemos nuevamente el contexto, no es la tribulación externa, sino es el conflicto entre hermanos, provocaciones, envidias y vanagloria. Y Pablo no se detiene ahí, porque la paciencia que viene del Espíritu nos capacita para tolerar al hermano débil, esperar con mansedumbre al que tropieza y perdonar al que ha fallado. Y nos capacita para hacerlo sin alimentar la división, ni responder con ira, como hemos visto. Pero hermanos, Pablo no se detiene ahí, porque la paciencia no basta si no va acompañado de un amor activo. Recuerden, el fruto del Espíritu es fruto, no es frutos. Por eso Pablo menciona enseguida la benignidad, porque si la paciencia soporta, la benignidad abraza. Si la paciencia espera, la benignidad actúa con ternura. Y ambas virtudes son inseparables en una vida gobernada por el Espíritu.
Así que ahora pasamos de la paciencia que tolera a la benignidad que bendice. Y veremos cómo esta virtud refleja el corazón mismo de Cristo en nosotros. El fruto del Espíritu es benignidad. La benignidad no es simplemente ser amable externamente, sino que es una disposición interna, producida por el Espíritu. Es una disposición que busca el bien del otro con ternura, incluso cuando ese otro no lo merece. Como cristianos debemos entender que la benignidad fluye de la justificación por la fe. Así, de esta manera, nosotros que hemos sido recipientes de la benignidad divina, que es un atributo de Dios, no tratamos al prójimo según sus méritos, sino según la gracia que hemos recibido. Esta virtud es parte de la imagen restaurada de Dios en el creyente. Dios es benigno con nosotros. Por tanto, nosotros debemos ser benignos con los demás. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La benignidad es una evidencia de la fe. Y es la evidencia de un nuevo corazón. Porque tratamos al prójimo como Dios nos ha tratado en Cristo. Y es por esto que el corazón del creyente redimido se vuelve un corazón tierno, de carne. Dios nos quita el corazón de piedra y nos da uno tierno. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El fruto del espíritu es benignidad. Y la palabra usada es restotes en griego. Y se traduce comúnmente como benignidad. Y se explica como dulzura de carácter. O una disposición amable. Esto implica que se manifiesta en nuestras relaciones. Impacta nuestras relaciones. Pero su significado va mucho más allá de una simple amabilidad. Porque esta amabilidad implica una bondad activa, una bondad que es útil y transformadora, y se refiere a una excelencia moral que se manifiesta en el trato hacia los demás. En otras palabras, no es solo ser bueno, sino hacer el bien con ternura, compasión y propósito. Así que esta virtud no es superficial, sino una disposición interna, que escuchen, es hacia el bien del prójimo, incluso cuando no lo merece. ¿Quién merece algo? Entonces, ¿qué tipo de amabilidad es esta? ¿O cómo se ve? Bueno, ser benigno es tener una amabilidad que sirve. No se queda en palabras, sino que actúa para edificar, sanar y restaurar. Es decir, tiene un propósito en el bien del otro. Y es una amabilidad, benignidad o bondad que no humilla. Incluso cuando corrige, lo hace con gracia y respeto. Pero escuchen también con firmeza, pues esta benignidad no compromete la verdad ni tolera el pecado. Cuando le pregunto a mi esposa sobre el sermón, muy seguido me dice que parece que estoy regañando.
Y que por qué hablo así si yo no soy así. Pero mis hermanos, esa es una falla mía, de mi homilética, de cómo lo explico. Porque en realidad mi propósito es benigno. Mi propósito y mi anhelo es que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Se trata de firmeza y convicción y no de falta de benignidad. Porque hay un propósito que es benigno. Lo otro, mi falla, y que parece que los regaño, es para que ustedes practiquen su paciencia. Que sean pacientes y me den un poquito de tiempo. Es un buen momento para practicar. Yo también estoy en proceso. Los pastores estamos en proceso. Por ahí dice un hermano que estamos obras en... ¿Cómo dice? No recuerdo cómo dice seguido. En proceso, algo así dice. Pero bueno, la benignidad es una virtud que refleja a Cristo. Él mostró esta benignidad siempre. Cuando tocó al leproso, al perdonar a la mujer adúltera, al alimentar a las multitudes, Él mostró benignidad. Y la mostró contigo, si es que estás en Cristo. Y si no lo estás, también la mostró. Durante mucho tiempo lo ha mostrado, siempre lo muestra. Dios ha sido benigno con nosotros, porque Dios es amor. Porque en todo momento el trato de Cristo siempre fue para edificar, y es para edificar, para sanar, para restaurar. E incluso cuando confronta y corrige, siempre es mostrando esta virtud, la benignidad. Así que no nos confundamos, porque insisto, Jesús mostró benignidad al recibir a los niños, sanar a los enfermos y hablar con ternura a los quebrantados. Pero también mostró benignidad al confrontar a los fariseos, limpiar el templo y defender la verdad con firmeza. No está comprometida, no compromete la verdad, ni la gloria ni la honra de Dios. Va de acuerdo, se alinea. Entonces no nos confundamos con solo ser amables para ganar aprobación. De hecho, Cristo perdió aprobación de muchos. No nos confundamos para ganar aprobación superficial, buscando ser amables. Porque esta virtud tiene una cualidad de raíz y propósito. Porque la benignidad que es del Espíritu no busca aprobación, sino transformación. No es superficial, sino profunda y constante. No depende del carácter del otro, sino del carácter de Dios que hay en nosotros. Es decir, no soy amable solo con quienes son amables conmigo. Charles Spurgeon decía algo así: responder bien por bien equivale a ser amable con quien es amable contigo. Eso es humano. Hasta los impíos lo hacen. Responder mal con mal es de las bestias. Los animales responden así. Pero responder mal a alguien que te ha tratado bien, eso es demoníaco. Sin embargo, responder con bien a alguien que te ha tratado mal o te ha ofendido, eso es divino. Y esa es la virtud que estamos llamados a reflejar. La pregunta es, ¿con cuál te identificas? ¿Con cuál te identificas? Si eres portador del Espíritu Santo, ¿con cuál te identificas? Ahora, algo que quiero mencionar es que en Gálatas 5:22 el apóstol Pablo enumera los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, las virtudes, y menciona benignidad y bondad.
y las menciona como virtudes distintas. Y aunque están relacionadas, como todas lo están, y estas dos parecen similares en el español, la realidad es que son dos palabras diferentes y tienen matices diferentes en su aplicación espiritual. Por eso Pablo menciona ambas, benignidad y bondad, porque la benignidad es la expresión externa de la gracia, es la bondad que no solo se siente, sino que se entrega. Es decir, cómo tratamos a los demás. Los tratas con dulzura, con compasión y paciencia, los tratas con un propósito que busca su bien, o más profundo aún, cómo piensas de los demás. ¿Piensas bien? Incluso cuando te ofenden, ¿eliges pensar lo mejor o piensas lo peor? En esto fallamos muy seguido, mis hermanos. Nos ofenden y pensamos lo peor. Y les añadimos y les agregamos intenciones malignas. Es curioso cómo cuando ofendemos o pecamos contra otros, nosotros somos muy benignos con nosotros mismos. Es decir, justificamos nuestro pecado o nuestra ofensa. Decimos y buscamos decir, no, pues fue un error y quería yo algo bueno y todo esto. Pero si alguien peca contra nosotros, solemos pensar lo peor e incluso hacemos historias de sus intenciones. Eso no es benigno. Eso no es de Dios. Eso es mezquino o maligno. Cristo aún en la cruz dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Incluso ahí fue benigno con los que lo crucificaron y con los que se mofaban de él. Hermanos, la benignidad es amor en acción, es la gracia encarnada, es el carácter de Cristo fluyendo a través de nosotros, incluso en nuestros pensamientos. Mientras que la bondad es la raíz interna de la virtud, es el deseo profundo de hacer lo correcto, incluso si eso implica confrontar el pecado o corregir con firmeza. Y Pablo las incluye juntas porque el carácter cristiano necesita ambas. Ser amable sin ser permisivo y ser justo sin ser duro. Pero esta segunda, la bondad, la veremos más adelante, más a detalle. Así que volviendo a la benignidad o amabilidad, en el libro de una teología puritana, encontré que los puritanos la veían como una expresión del amor redentor de Cristo en nosotros. Una expresión del amor redentor de Cristo en nosotros. Vean la definición de amor en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es benigno. Thomas Godwin decía, la benignidad de Cristo no es una disposición ocasional, sino es su constante inclinación. Él no se cansa de mostrar misericordia y benignidad. No es como nosotros, que mostramos bondad o benignidad cuando nos sentimos bien o nos tratan bien. No. El corazón de Cristo siempre está inclinado hacia los pecadores con ternura y benignidad. Así que para que quede claro, la benignidad es la disposición interna de tratar al prójimo con gracia, incluso cuando no lo merece. Y no es debilidad, sino fortaleza controlada por el amor. Así que, hermanos, padres, o todo aquel que está en autoridad, la guía y la corrección se hacen con una firme convicción, sin comprometer la verdad, honrando a Dios, pero esta se hace en amor.
es decir, con paciencia y misericordia, con gracia. Efesios 4, 31 al 32, Pablo nos muestra un hermoso contraste entre las actitudes negativas y la benignidad. Él nos dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todas son actitudes no benignas, malignas. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Pablo nos llama a dejar atrás la dureza y el enojo y vestirnos de benignidad del Señor Jesucristo. Porque si la benignidad edifica, lo contrario destruye. ¿Cuántos matrimonios destruidos por amargura, por enojo, por ira, por gritería y maledicencias? ¿Cuántos matrimonios, mis hermanos? Si la benignidad sana, su opuesto hiere. Si la benignidad refleja a Cristo, su contrario refleja la carne. Así que, algunas aplicaciones. En la iglesia, la benignidad promueve la unidad en medio de las diferencias. Viene junto con la paciencia también. Y es clave para restaurar al hermano caído con ternura, no con dureza. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Con eso empieza el siguiente capítulo. En el hogar, los padres deben reflejar el amor de Dios a sus hijos. Deben ser benignos. Y recuerden, no implica ser permisivos. No implica que le permitas todo, sino firmes en amor y la verdad. Esta es la clave. Firmes en amor y la verdad. Siempre buscando la gloria y la honra a Dios. Y hacerlo con gracia, de la manera en que nosotros fuimos perdonados y tratados por nuestro Dios. Porque la benignidad de un padre creyente es esencial para corregir sin destruir y para guiar sin aplastar. En el mundo debemos saber que la benignidad es contracultural. Porque vivimos en un mundo de sarcasmo, un mundo de crítica y dureza. Pero en este mundo el creyente benigno brilla como luz, porque la benignidad es el lenguaje del reino de Dios. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Finalmente, mis hermanos, la benignidad no es una meta moral, sino una evidencia espiritual. Es el Espíritu obrando en nosotros para que tratemos a otros como Cristo nos ha tratado. Así que, mis hermanos, hasta donde vamos ahora en el fruto del Espíritu, examinémonos si hay amor, gozo, paz, paciencia y benignidad en nuestras vidas. Examinémonos. Charles Spurgeon dijo, y cito: el pueblo de Dios es un pueblo feliz y su familia es una familia feliz, hablando del gozo en la iglesia, en la familia espiritual. Y decía, si hay aquí alguna persona cristiana que se queje diciendo, no soy feliz en mi casa, en la iglesia, él dice, me gustaría preguntarle, ¿no es esa tu propia culpa, querido amigo? Porque la alegría o el gozo es el punto más alto de la fe. ¿No debería haber gozo y felicidad en ti? Es más, no se enojen,
porque estoy obligado a hacer la pregunta. Él continúa. Pues a menudo encuentro que quienes se quejan de infelicidad en sus propios hogares son la causa principal de esa infelicidad. Y agrega, la mayoría de las criaturas ven según su naturaleza, y los hombres a menudo reciben en su pecho lo que dan a otros. Es decir, aquello que critican es lo que hay en ellos. Como cuando me encuentro con alguien que clama, dice Charles Spurgeon, no hay amor en la iglesia. Spurgeon dice, puedo convertir esa expresión a un español sencillo y leerla así. No hay amor en mí. Cuando una persona dice, todo el mundo en mi casa está mal a excepción mía, sabes que esa persona ha mantenido sus ojos abiertos a las fallas de otros, pero nunca se ha visto realmente a sí mismo. Es decir, pasa mucho tiempo buscando las fallas en otros, y eso no es benignidad, sino es maligno y mezquino. Y agrega, si usas lentes de colores, todas las cosas a tu alrededor serán de colores. Fin de la cita. Hermanos, si Dios ha sido paciente y benigno con nosotros, nosotros al ser regenerados ahora podemos ser pacientes y benignos y extenderlo hacia otros. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Por esa razón Pablo dice al final del versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han mortificado su carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo termina diciendo que no hay ley que condene el fruto del Espíritu, porque es el cumplimiento del amor. Así que estas virtudes no son requisitos para ser salvos, sino son evidencias de haber sido salvados. El Espíritu produce fruto en todos los que han sido unidos a Cristo por la fe. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Termina Pablo en el versículo 26. Y termina con esto, porque la vida en el Espíritu no busca reconocimiento, sino reflejar a Cristo. ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas? Así que si hay alguien aquí que al examinar su vida ve que la benignidad o la paciencia está ausente, no intentes producirla por ti mismo. No es fruto del carácter, sino es un fruto del Espíritu. Y solo aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe pueden manifestar esta virtud. Dios ha sido benigno y paciente con todos, pero hoy Él te llama a arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte de haber vivido una vida ignorándolo en rebeldía. Él te llama a dejar de confiar en ti y en tus obras. Y hoy Cristo te llama a creer en su obra redentora y poner tu confianza en Él como tu único y suficiente Salvador. Y Él promete darte un corazón nuevo, un corazón benigno, que es el fruto del Espíritu que transforma corazones. Pero escuchen, niños, jóvenes o invitados. El apóstol Pablo en Romanos 2:4 nos manda a no menospreciar, a no ignorar que Dios ha sido bueno con nosotros. Él dice, nos llama a no menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. No olvidemos y no ignoremos que Él ha sido bueno y paciente con nosotros. Y nos llama a que no ignoremos que su benignidad y su paciencia y su bondad es para que nos arrepintamos. Así que si estás aquí sin Cristo, debes saber que la benignidad de Dios no es pasiva,
sino que es bondadosa y misericordiosa, y es para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él y vivirás. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo. Padre Santo, misericordioso y bondadoso, Señor. Te damos gracias por tu benignidad, porque has sido benigno y paciente con nosotros, porque no nos trataste conforme a nuestros pecados, sino que nos recibiste con brazos abiertos en Cristo. Hoy te pedimos, Señor, que tú formes en nosotros ese mismo corazón, un corazón que sepa tratar al prójimo con ternura, paciencia y gracia. Que la benignidad sea el perfume de nuestras palabras y el testimonio de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestro ejemplo perfecto. En Él oramos. En el nombre de Jesús. Amén.